Mejor te toca a ti. Muchas gracias. Hola, buenos días. Creo que vamos a intentar empezar medio puntuales porque traemos muchos temas. Perdón que nos tardamos, justo por eso van a ser muchos temas. Pero con el foro estuvimos un poco aún más, pero agradecerles como siempre su cobertura y siempre su atención y demás. De verdad, es clave para poder comunicar estas cosas. Y ahí les trajimos unos recuerditos del foro de la bicicleta. Si alguien falta, me dicen para darles. Pues bueno, un poco contarles el programa del día de hoy. Vamos a platicarles de los resultados de la encuesta sobre violencia sexual y de género en el transporte público. Este es un estudio que hicimos hace como un año, la encuesta, un poco más de un año, y apenas como que tuvimos tiempo de procesar los datos. El segundo, nuestro compañero Jorge va a presentar el análisis satelital del incendio del Tángano. Posteriormente mi compañera Mar va a presentar el mapeo comunitario de semáforos peligrosos. El cuarto tema va a ser la presentación, aquí está revuelto, pero va a ser la presentación de ganadores nacionales de ultradistancia, que son nuestros compañeros Nelson y Emit. Y por último hablaremos de una convocatoria a activación en el puente antipeatonal de Azupis. Les voy a empezar platicando sobre la encuesta de violencia sexual en el transporte y en espacios públicos. Este es un estudio que estuvieron otras compañeras que son Lorena Suárez y Tania. Bueno, un poco de contexto. En la ley de movilidad se establece que todas las personas puedan moverse con seguridad, equidad, accesibilidad y sobre todo igualdad de oportunidades. Y es importante reconocer en este contexto que existen elementos que influyen en la manera en que las personas se movilizan, y esto lo vamos a ver particularmente con temas de género, exaltado con temas de género. La violencia, como es ampliamente estudiado, sabemos que la violencia hacia las mujeres en espacios públicos es especialmente de naturaleza sexual, comparando, por ejemplo, con el tipo de violencia a la que son sujetas o sujetos los hombres. Esta presentación se las vamos igual mandar en el chat, por si me voy a ir un poco rápido, y también la invitación a que si tienen espacios publicitarios o demás donde les gustaría, más bien de difusión, donde les gustaría que este tema se abordara u otros de los temas a profundidad, con mucho gusto estamos dispuestas a asistir o a profundizar en entrevistas. En México 9 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en el transporte público, y con estos datos queríamos ver cuál es la situación en Querétaro. Pues para saber esto hicimos una encuesta que principalmente distribuimos en formato de redes sociales, con el objetivo de conocer las experiencias de movilidad de las mujeres y de qué manera la violencia y el acoso sexual afectan sus traslados. Y los resultados principales tienen que ver con percepción de seguridad, caracterización de experiencia violenta y respuestas ante violencia sexual y acciones preventivas, que queremos justo que se amarre mucho con esta parte de incidencia en políticas públicas. En cuanto a la percepción de seguridad en el transporte público, notamos que el 70% de las mujeres se tendían a sentir inseguras al preguntarles qué tan segura se siente utilizando el transporte público en la ciudad de Querétaro. También ante la pregunta de ¿tiene miedo a ser agredida sexualmente en el transporte público?, entre las respuestas de siempre y casi siempre sumaban el 54.3%, o sea, la mitad de las mujeres se sienten casi siempre y siempre como con miedo a ser agredidas en el transporte público. En cuanto a la caracterización de experiencias violentas, se les preguntó que si habían experimentado un acto de violencia o acoso sexual en el último año, 25% de ellas en espacio público y 16% en transporte público. Entonces podríamos decir que en un tiempo de un año el 32% de las mujeres han sido agredidas en transporte público. En cuanto a la pregunta de si habían experimentado estas situaciones solas o acompañadas, casi el 59.8% fueron solas y el 32% tanto solas como acompañadas. Entonces esto quita uno de los mitos también que tiende a culpabilizar un poco a las personas que les sucede. En cuanto a los actos violentos que notamos que eran los principales, eran miradas morbosas, comentarios obscenos, tocamientos o manoseos, también que frente de ellas se habían tocado sexualmente, también exhibición obscena de genitales por parte de los hombres y también el tocamiento de genitales.
son como cifras bastante impactantes y que creo que es importante por eso estar difundiendo y estar pidiendo que esto se vaya amarrando en la política pública o en las acciones que se implementan por parte en este caso de la agencia, Instituto de la Mujer, Secretaría de la Mujer Municipal. Principales espacios donde ocurre: calle, autobús y parques públicos, o sea, en todos los espacios en los que estamos las mujeres. En cuanto al horario donde era más común experimentar estas situaciones violentas, es en la tarde, y muchas de las personas que entrevistamos esto tiene que ver porque son los horarios donde los autobuses van más llenos y donde es más común que haya esta incidencia. Principales agresores se han identificado como hombres desconocidos. 99% de las mujeres que identifican violencia en espacio público son hombres desconocidos. En cuanto a las respuestas ante la violencia sexual, se preguntó cuál ha sido su reacción al experimentar alguna situación de violencia o acoso en transporte público. Reacciones: 1, no contestar, alejarme; 2, no hacer nada, ignorar; 3, gritar y agredir verbalmente. En esto también en los diálogos que tuvimos notamos que no hay tampoco como tal protocolos para el caso de acoso. No hay como, se le indica, por ejemplo, al conductor, o se le indica a las personas de la MEC que están como inspectores. No hay como tal, no hay campañas, no hay difusión, las mujeres no saben a quién acudir, a qué hacer, y justo con este tema de la impunidad ante la violencia sexual, lo que hacen las mujeres es que terminan, pues de alguna manera esto, ¿no? No contestar, alejarme, no hacer nada, ignorar. ¿Por qué? No porque nosotras queramos, sino porque no hay los canales adecuados ni las autoridades han establecido mecanismos para tal. En cuanto a cuál es la reacción de otros transeúntes pasajeros, justo igual, reacciones de pasajeros: no hacen nada, es la principal, que es el 89%, la segunda es ayudan, que es el 15%, y la tercera es el 7%, confronta. En cuanto a acciones personales preventivas, que creo que es donde se debería de centrar menos la atención, porque al final es un problema estructural y es un problema institucional, es mantener contacto constante con las personas cercanas a las mujeres, evitar salir por la noche o madrugada, que esto es grave porque muchas mujeres están renunciando al ocio, están renunciando a la salud, están renunciando a la educación; usar ropa holgada; y la última, ir acompañada. Esto es muy importante. Varios estudios plantean que las mujeres incurren en gastos extras para justo prevenir estos riesgos, y aquí lo constatamos y vemos que el 77.5% de las mujeres incurren en gastos extras para no exponerse a violencia tanto en el transporte público como en el espacio público, lo que implica tomar taxis, pedir aventón, o como pedir algún otro tipo de transporte que nos hace tener gastos extra, o incluso también a veces son gastos de tiempo. Otra vez preguntamos si se había dejado de asistir a actividades diarias por evitar el acoso, y el 50% de las mujeres, o sea, la mitad de las mujeres han restringido su movilidad para no exponerse a situaciones de violencia sexual. Por último, pues resaltar que es algo que está ampliamente presente y ampliamente normalizado, que es algo que afecta a las mujeres en cuanto a su acceso a otros derechos y en cuanto a sus gastos. Entonces, de por sí sabemos que hay una brecha salarial en que las mujeres ganan menos, y en ese sentido tienen que gastar más del dinero que ganan para movilizarse en la ciudad. Esto limita el derecho de la movilidad, y esto es un área, pues es un área de oportunidad, pero también un área de amplia prioridad, otra vez, para la Agencia de Movilidad, para la Secretaría de la Mujer del municipio y para el Instituto de la Mujer del Estado, que se esté garantizando la movilidad en calidad de seguridad y equidad, y otra vez se prevenga que las mujeres dejen de hacer cosas, dejen de desarrollarse personalmente, profesionalmente, porque no hay las situaciones de seguridad para hacerlo. Muchas gracias. Listo, Síguete. Y si quieren, al final abrimos para... Al final las preguntas. Bueno, ahora yo les voy a saltar de tema. Les voy a hablar de los impactos socioambientales actuales del Tángano. Como muchos sabrán, hace poquito hubo una serie de incendios dentro del Tángano, y esto ha perjudicado los servicios ecosistémicos y las funciones generales de esta área natural protegida muy importante. Bueno, a grandes rasgos les voy a enseñar un mapa satelital. Yo esta información la saqué con técnicas de percepción remota y fotointerpretación. Como podrán ver, esta parte de acá roja, bueno, en esa parte de allá roja es gran parte de donde se ocurrieron los incendios, y es una gran extensión de toda el área natural protegida. Es difuso saber cómo empezaron los incendios,
pero la verdad es que es impactante ver cómo una gran extensión de esta selva baja caducifolia, muy importante para el balance hidroenergético de Querétaro, ha sido afectada. Y bueno, como podrán ver, tengo dos temporalidades. Hice una clasificación de cada una de las partes. Y aquí, esta es una parte muy importante. Primeramente, el Tángano tiene un escurrimiento superficial muy importante que atraviesa desde la primera parte donde va la central y se va hasta, bueno, va del cimentario hacia la central. Todo este escurrimiento superficial es muy importante para el balance hidroenergético de Querétaro. Y a grandes rasgos, si nos vamos a... no, perdón. No te preocupes. En esa parte de ahí es la selva baja caducifolia, lo que ven aquí de este color. Y en después, que fue el día 20, vemos una gran extensión de las zonas quemadas. Esto es muy importante entenderlo, ya que es una anomalía que no había pasado en mucho tiempo y no es tan común que estas selvas se quemen tan fácilmente. Sin embargo, lo que es cierto es que en estas épocas bueno, ahorita que las selvas están tirando sus hojas, los árboles son muy débiles y cualquier persona que quiera destruir la vegetación la va a tener muy fácil porque tiene los vientos y tiene la estructura de los árboles muy débiles y vientos muy fuertes. Esto es un gran problema. Y bueno, ¿cuántas hectáreas fueron exactamente afectadas dentro del área natural protegida? Lo que hice yo fue clasificar las zonas de quema a través de la firma espectral, en este caso en infrarrojo de onda larga, perdón. Ahí nos da la información de qué áreas se quemaron y cuánto. Y como yo analicé, fueron más de 328 hectáreas dentro del área natural protegida. Es aproximadamente un 39 a 40% de la extensión total del área natural protegida. Y no solo se quemó ahí, de hecho yo invito a la información de alrededor y la mayoría de zonas como de pastizales se queman. ¿Qué pasa? Muchas veces esos incendios no se controlan, se suben por el viento, por dirección del viento, se suben hacia las partes más altas de aquí y terminan incendiando todas las áreas naturales protegidas. Así. Y bueno, a grandes rasgos o en términos generales, ¿qué significa esta pérdida? Ustedes van a decir, bueno, ¿qué significa en realidad esta pérdida? Bueno, para empezar voy a estimar cuánta biomasa se perdió. Ya estimando cuántas áreas se perdieron y cuántos árboles se quemaron, fueron aproximadamente 6.526 toneladas de biomasa, lo que equivale a más de 24.000 toneladas de CO2 emitida. Esto tiene dos implicaciones. Primero, estamos contaminando a nivel atmosférico y segundo, estamos perdiendo servicios ecosistémicos en el sentido de que se usa mucho el carro en la ciudad actualmente y si empezamos a destruir más áreas naturales protegidas, ni siquiera vamos a tener mecanismos para mitigar estas emisiones. Que bueno, realmente el discurso sería emitir menos, ¿no? Realmente, que sería lo principal. Pero en general, esto se traduce ¿cómo ustedes lo traducirían en términos más económicos? No me gusta usar estos términos, pero a veces hay que usarlos para que se entienda a grandes rasgos de qué se habla. Bueno, primeramente esto equivale a la emisión de 5.000 automóviles en un año. Imagínense 5.000 personas transportándose diariamente por un año. Eso fue lo que equivalió la quema de actualmente, lo que pasó actualmente, 5.000 automóviles. Y bueno, en términos monetarios, ¿cuánto es la pérdida de biomasa y servicios ecosistémicos? Bueno, yo hice esta estimación, aproximadamente se perdieron entre $120,000 y $480,000 en valor ambiental, ya que en el mercado de bonos de carbono tienen aproximadamente un precio de 5 a $20 por hectárea de producción de biomasa. Entonces, esto significa una pérdida pues muy grande en área natural protegida. No solamente es tener un área natural protegida para verla bonita y en general también da servicios ecosistémicos, nos da producción de biomasa y para tener balance hidroenergético más sano en nuestras ciudades, porque son las partes más altas, toda la energía de los vientos, de la precipitación caen ahí y si no caen ahí solamente erosionan el suelo y nos llega una desertificación hacia el valle. Y bueno, esto es a grandes rasgos. Bueno, voy a hablar de un área que no es dentro del área natural protegida, que fue la primera que se incendió en enero. Esta área natural protegida, que a mí me encantaría que se restaurara, pero ya sabemos que los intereses económicos pues no van a ir en acorde a esto. Pero bueno, yo por eso también quería hablar de la importancia de los servicios ecosistémicos y tener estas áreas naturales más grandes. Para empezar, el Tángano atraviesa una falla geológica. Esta falla geológica hace que gran parte de los escurrimientos y contaminantes se vayan en dirección hacia abajo. No es que se vaya a mover la falla o se vaya a destruir, porque estos son procesos geológicos de miles de años. El detalle es que esta falla funciona como un escurrimiento subterráneo y es un gran problema tener muchas estructuras ahí. Aparte, la topografía tampoco es muy idónea para tener cosas ahí.
y agreguémosle que hay un escurrimiento superficial. Todo esto que ven de verde es toda esta producción que ha hecho el escurrimiento para tener más áreas verdes y que regulan toda la ciudad. Si aquí en el centro sur queremos zonas muy frescas, si destruimos esta parte ya no va a existir eso, ya va a ser simplemente erosión y polvo que llegue de la ciudad, porque al final van a ser áreas totalmente abiertas. Y claro, de esta manera se tiene que restaurar en estas partes de aquí, y si bien los incendios fueron más arriba, se tiene que considerar todas las áreas para restaurar. Y bueno, funciona como un radiador natural para regular el balance hidroenergético. Aquí les di un raster de temperatura superficial y como podrán ver, el cimatario, al ser la parte más alta, toda la presión atmosférica llega ahí y balancea la ciudad, al igual que cualquier parte alta y el tángano. Y como podrán ver, las zonas donde se quemaron, que fue en la parte más baja, representan una gran importancia para el balance hidroenergético de Querétaro. Bueno, también no solo eso, está la especulación inmobiliaria que hay alrededor de esto. Hice un buffer de 500 metros y como podrán ver, de 2010 a 2024 se empezaron a crear varios fraccionamientos. Esto, claro, obviamente habla de la especulación de las áreas naturales y su importancia ecológica general. Y bueno, también quería analizar que hay mala geometría en la información pública, y esto es muy importante porque limita la investigación. Yo esto tuve que hacerlo manual a mano porque se me hace muy triste que la información geométrica alguien la haya puesto mal y aún así la dejó ahí para áreas naturales protegidas. Y bueno, aquí tengo mi cuenta de Instagram, tengo toda la información más completa y mis estudios detallados por si a ustedes les gustarían verlo. Y a grandes rasgos este es el estudio que yo hice de la importancia del tángano y por qué se tiene que restaurar y no dejarlo así simplemente quemado. Sería todo. Gracias. Gracias. Yo les voy a hablar ahora del mapeo de semáforos que estuvimos haciendo. En febrero se realizó un ejercicio que le llamamos de ciencia ciudadana, donde la ciudadanía es la creadora, hacedora, la que analiza y la que lleva estos datos hacia una posible política pública. Convocamos a más de 80 personas a través de WhatsApp. Este mapeo se realizó utilizando estos canales de comunicación que puede ser WhatsApp, Telegram o Signal. El objetivo era generar datos desde la experiencia de las personas que habitamos la calle, desde las personas ciclistas, las personas peatonas, las personas usuarias de transporte público, que nos pudiera ayudar a identificar esos semáforos que están poniendo en riesgo a las personas cuando tratamos de hacer ese cruce de manera segura. La metodología que se utilizó se llama ChatMap, es un desarrollo del equipo humanitario de OpenStreetMap, que lo que nos permite es transformar mensajes enviados a través de WhatsApp en información geoespacial. Dentro de las principales problemáticas que estuvimos viendo es que hay semáforos que dan luz verde simultáneamente a autos y a personas peatonas, y esto genera un conflicto vial porque quien debería tener la prioridad es la persona peatona. También hay una falta de temporizador o hay tiempos muy cortos en el cruce, es decir, hay personas que tratan de cruzar y el coche ya está básicamente en el cruce. Hay momentos de todo rojo donde no se le permite el paso peatonal con luz verde a las personas. Hay intersecciones, sobre todo nos comentaban las personas, donde los camiones giran sin precaución y con esa poca visibilidad pueden provocar un siniestro vial. Y hay cruces divididos bastante largos, sobre todo para personas adultas mayores, para infancias, para personas con discapacidad, que al no tener una sincronización adecuada en los tiempos de cruce, impide cruzar de forma segura y continua. Aquí tenemos a grandes rasgos el análisis que se hizo. Encontramos alrededor de 60 semáforos que pues tienen un riesgo para las personas, principalmente en Avenida Pie de la Cuesta y Boulevard de la Nación, y en el centro histórico se identificó de manera como muy continua los cruces de la Alameda Hidalgo, en la intersección entre Zaragoza y Constituyentes, a lo largo de Zaragoza con las esquinas de Guerrero y Ezequiel Montes, y el cruce de Tecnológico y Avenida Universidad. Lo que nos permite ver este mapa cuando las personas están mapeando es que se genera este cruce de información geolocalizada, donde las personas ponen un reporte, nos mandan un video o una foto, y este mapa fue el que estuvimos compartiendo con el área de semáforos de la Secretaría de Movilidad para que nos pudieran dar respuesta tanto en tiempos y acciones que se podían hacer para cambiar pues estos semáforos. Algo que nos comentó la dependencia es que pues existen recursos limitados para atender la demanda ciudadana, por lo cual queremos hacer un llamado urgente a priorizar la inversión en esta infraestructura pública de cuidado,
Hay varios semáforos que ya se estuvieron actualizando con la intención de que haya un cruce seguro y que todo se ponga en rojo y las personas puedan cruzar de manera segura. También agradecer a estas 100 personas que se unieron al llamado de seguir mapeando por WhatsApp y contarles que a lo largo del año vamos a continuar más mapeos temáticos, sobre todo con esto que nos compartía Jorge. Estamos haciendo mapeo de áreas verdes y de arbolado urbano, sobre todo porque hay arbolado urbano en toda la ciudad que está en muy malas condiciones y que necesitamos evidenciar para poder tener pues acciones más concretas, sobre todo de la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Medio Ambiente. Vamos a estar trabajando también en un mapeo de infraestructura de descanso y luminarias que están afectando la seguridad y el uso del espacio público. Si quieren saber más, les dejo el QR de la página de Netas Ciudadanas y bueno, vamos a estar haciendo a lo largo del año más mapeos. Vamos a ustedes, les pasamos. Bueno, hola, somos Emit y Nelson, hacemos ciclismo de ultradistancia desde hace ya algunos años, 3 aproximadamente, y pues les queremos platicar un poquito de qué se trata la disciplina y bueno, cuáles han sido nuestros logros en estos últimos años que hemos estado haciéndolo en dupla. Y bueno, nada más ahí un poquito de... Y bueno, el ultraciclismo es esta disciplina de resistencia extrema donde recorres pues cientos o miles de kilómetros dependiendo del tipo de evento, completamente sin asistencia, gestionando tu sueño, tu alimentación, la estrategia, tomas de decisiones sobre la marcha, mientras pues enfrentas pues muchos terrenos, muchos climas diferentes y se pone a prueba tanto tu esfuerzo físico, tu capacidad física, como tu capacidad emocional o mental de poder gestionar toda esta información. Desde el año pasado y este año también recorrimos la única carrera de ultradistancia en México que organiza, se llaman los Terremoto Crew en Ciudad de México, que es una carrera de... no sé si... si quieres ahí, adelante. No sé por qué no... Ahí está. Sí, es una carrera que sale de Ciudad de México, en el centro de la ciudad, y llega hasta Puerto Escondido, en Oaxaca. Son una distancia aproximada de 801 kilómetros con más o menos 15,000 metros de ascenso. Para que se den una idea, es subir 1.6 veces el Everest en una sola exhibición. Bueno, ahí en 63.5 horas, que fue más o menos nuestro tiempo. Y bueno, el tiempo máximo para terminar, cualquier persona que lo inicie tiene 130 horas para terminarla. Entonces, esta vez iniciaron aproximadamente 120 corredores y terminaron menos de la mitad, más o menos unos 45 corredores en total. Entonces eso habla un poquito de la dureza de la carrera. Entonces ahí es de Ciudad de México a Oaxaca en 800 kilómetros, un tiempo bastante competitivo. La persona que lo ganó en individual hizo 54 horas, entonces es muy... Aquí, bueno, les presentamos algunas imágenes. Les digo, pasas de menos 2 grados coronando en Paso de Cortés hasta 42, 45 grados en el desierto de Puebla. Entonces tienes todas las condiciones disponibles. Y bueno, ahí atravesando nosotros checkpoint 1 en Paso de Cortés, 5:30 de la mañana, más o menos 2 grados de temperatura. Un poquito más de imágenes. Y bueno, les queremos platicar que no es la primera vez que logramos esta hazaña. El año pasado hicimos el mismo, es exactamente el mismo evento, cambia un poquito entre año y año, y en ambas emisiones logramos colocarnos como campeones de duplas y entrando en el top 5 general de todos los que participan. Entramos en el top 5. Entonces, pues bueno, es una cuestión que toma pues todo un año de preparación poder preparar una carrera de este estilo, y pues tenemos algunos objetivos que nos gustaría lograr en los siguientes años, ¿no? Entonces, bueno, aquí está una foto de nosotros llegando a la meta. Más o menos ahí se puede ver el equipo, mientras que muchas personas en este tipo de carreras toman varios días, llevan casas de campaña. Nuestro objetivo es hacerlo en la menor cantidad de tiempo. Entonces solamente llevamos lo indispensable de comida y agua, y pues tratar de pedalear pues prácticamente 3 días seguidos sin parar y sin descansar para nada.
Entonces, bueno, queremos también aprovechar este espacio para agradecer. No hicimos esta carrera solos, hubo sobre todo mucha participación de proyectos pequeños y medianos de Querétaro, y no sé si quieres hablar un poquito más, amigo, de... Pues, o sea, hay mucho apoyo hacia nosotros de la comunidad aquí en Querétaro, desde restaurantes, talleres de bicis, amigos que tienen proyectos, panaderías, y pues la verdad queremos agradecer a cada uno de ellos porque en medida de lo posible ellos hacen su esfuerzo para que nosotros podamos seguir cumpliendo estos objetivos y dando lo mejor de nosotros. Y pues sí, agradecerles desde aquí, desde lo que hemos logrado, que nuestros logros no son solo nuestros, sabemos que hay mucha gente que nos apoya y pone su confianza en nosotros. Sí, y bueno, y también hablar pues de la otra parte, ¿no? Ellos nos apoyan desde la amistad y desde sus posibilidades y a lo mejor desde el lado del bolsillo. Pero pues para lograr resultados reales en el tema de deporte se necesita apoyo real. Si queremos entrar a competencias de carácter internacional en donde realmente se necesitan los recursos para poder llegar y demostrar esta capacidad que hemos entrenado durante mucho tiempo, pues sí necesitamos a lo mejor algún otro tipo de apoyo que prácticamente todo lo respaldamos con nuestros ingresos personales y eso se vuelve muy complicado porque aparte tienes que pues estar pues sí, o sea, llevando tus gastos del día a día y aparte se va a hacer un apartado importante para poder cubrir los gastos de una carrera como esta. O sea, más o menos para que se den una idea, tan solo en preparación de 6 meses y hacer la carrera, yo creo que más o menos son unos 70,000 pesos de gastos así brutos de diferentes cosas. Y bueno, gran parte, ahorita tenemos un gran colchón por todas estas personas que nos apoyan. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos ellos. Y bueno, ¿qué sigue? Tenemos hay pocos eventos en México que tengan ese tamaño o que también presenten las características de correr en dupla. Pero bueno, hay otras carreras largas como Gravel México, que son 200 kilómetros, no está en la misma categoría, pero sí nos gustaría hacerla porque es una carrera que aparte puntúa en un serial internacional, entonces eso también nos posiciona un poquito mejor. Algo que sí queremos hacer en dupla este año es el reto de 24 horas, es 24 horas rodando en bici donde se alcanzan pues en conjunto más o menos, puedes llegar hasta 900,000 kilómetros en 24 horas, es también una prueba bastante dura, y un evento en Querétaro que nos llama mucho la atención desde el año pasado, que no pudimos hacer ahí por diferentes cuestiones de salud, pero es el Trans 5 Misiones, donde se recorren las 5 misiones de la Sierra de Querétaro, y es un evento que organizan allá en Jalpa, y en Jalpan, entonces es algo que queremos hacer, esto es a nivel nacional, y si lo vemos ahorita a nivel internacional, lo que les digo, nos falta un pasote para llegar allá, pero estos son los 3 eventos que realmente ponen en el mapa nuestra categoría, que es en duplas, que es Transcordilleras en Colombia, que estamos esperando ahí que liberen la fecha de la versión non-stop, que ahorita hacen una por etapas, más o menos son 1,000 kilómetros en 8 etapas, pero queremos hacer nosotros la versión que es sin parar. Y Race Around Rwanda, que ese es probablemente el pico de esto, son 1,000 kilómetros alrededor de Ruanda en África, y Transcontinental, que es la carrera que empezó todo esto, ¿no? O sea, entonces, bueno, les dejamos ahí un poquito de eso, y creo que, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, por último, invitarles, y vamos a detallar un poco la información, a una intervención que vamos a realizar en el marco de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, que vamos a habilitar un cruce peatonal emergente abajo del puente antipeatonal de Azupizo, que ese puente tiene varias características por las que se vuelve fácil generar una intervención, generar tanto a corto plazo como a largo plazo un cruce seguro en la parte de abajo, y tiene también varios puntos de riesgos que hacen muy importante que podamos promover que la gente cruce por abajo en lugar de por arriba, como lo son rampas resbalosas, son rampas metálicas, la gente se resbala, las rampas por el calor como son metálicas se calientan mucho, es muy inseguro en la parte de arriba, ha habido muchos casos de asaltos y acoso sexual. Y también hay mucha población de mucha población de personas mayores que viven en esa zona y no pueden cruzar. Por lo cual hicimos una encuesta para entender un poco mejor como el contexto. Hicimos una encuesta de motivos de uso y desuso del puente peatonal de Azupizo. Algo importante es que esta intersección es una intersección de alto riesgo.
Se han dado, de acuerdo a los datos de Estrategia Misión Cero y AXA, se han dado 107 siniestros viales graves en un radio de 150 metros al año, estos 107 al año, 263 hechos viales de acuerdo al INEGI, y estos datos incluyen atropellamiento, choque entre vehículos con personas lesionadas y volcaduras con personas lesionadas también. El perfil sociodemográfico de las personas que cruzan en esa zona son principalmente, identificamos que muchas de estas son personas usuarias vulnerables, otra vez porque son o personas mayores o por el hecho de ser zona escolar, ya que hay un preescolar y la prepa sur a 300 metros, es un entorno escolar también. Entonces ahí tenemos que de acuerdo al INEGI son estos datos de la población total de 1.400 personas, 36 personas con discapacidad, 271 adultas mayores y 114 niñas y niños. El perfil de las personas encuestadas o las personas a las que fuimos encuestando esta semana pasada fueron alrededor de 188 personas. Estuvo balanceado entre mujeres y hombres, 57% mujeres y hombres 42%. Lo mismo en cuanto a poblaciones de grupo por edad. En cuanto a movilidad del cuidado, 36 de estos traslados fueron realizados en compañía de una persona menor de edad. El 80% fueron realizados individualmente y también estuvo repartido en cuanto a las tomas. El muestreo fue matutino, vespertino y nocturno, casi dividido entre un tercio. Los principales motivos de uso y desuso que notamos es que del total de las personas encuestadas, 116 no utilizan este puente, esta infraestructura. Entonces acá nos vamos dando cuenta que por más que esté la infraestructura ahí, las personas al encontrar un cruce semaforizado y al tener como esta línea de deseo, lo que hacen es que cruzan por la parte de abajo, por lo cual, de acuerdo también a recomendaciones de organismos internacionales y tomando en cuenta la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en contextos urbanos no debe de haber este tipo de infraestructura porque este tipo de infraestructura no prioriza, no sigue la jerarquía de la movilidad, no prioriza a las personas más vulnerables. Notamos que el 61% no lo usaban, el 18% a veces lo usaban y solo el 20% lo usaban. Si bien las diferencias que encontramos no fueron significativas, notamos que al aumentar la edad, el puente se utiliza menos. ¿Por qué? Porque las personas mayores tienen menor movilidad y tienen pues el mismo deseo de cruzar y no van a aumentar, no sé, por 10 el trayecto que hacen, entonces van a cruzar en la parte de abajo. Y también notamos que las mujeres lo utilizan más. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, como conocen de los riesgos de usar esta infraestructura, y prefieren cruzar por abajo donde se sienten más seguras en plano de violencia sexual otra vez, no en un tema de prefieren el riesgo que implican los coches que el riesgo a ser violentada sexualmente. Los motivos por los que la gente ya sea que usa el puente peatonal, en este caso es el 47% para evitar el tránsito vehicular, el 52% porque es correcto. Sin embargo, las personas que usan esta infraestructura no se sientan completamente seguras de usarlo. El 39% se sienten ligeramente inseguras o completamente inseguras el 18%. Entonces notamos que la gente, a pesar de que usa esta infraestructura, no se está sintiendo segura al hacerlo porque entendemos que hay varias diferentes variables de seguridad o inseguridad. En cuanto al desuso, la principal razón por la que no lo usan es porque la gente tiene mucho tiempo, porque implica mucho esfuerzo físico. Estas son como las dos principales. El 21% lo percibe como peligroso, el 9% tiene miedo a caerse y el 4% no puede por algún tema de discapacidad o movilidad. Notamos también que hay diferencias significativas entre los motivos de desuso y el género. Las mujeres perciben los puentes, como les comentaba, como espacios inseguros y perciben temor también a sufrir caídas en estos lugares. En cuanto a los motivos de desuso, hay diferencias significativas entre motivos de desuso y la edad. Justamente lo que percibimos aquí en este punto, se ven dos personas mayores intentando cruzar la parte y justo expresan que aunque ellas quisieran, ¿no? Como yo sé que es lo que en teoría debo de hacer, pero yo físicamente no puedo hacer esto. Entonces, es en este sentido que vamos a generar esta intervención, que igual están invitados a asistir, el viernes 16 de mayo a las 5 p.m., donde con lonas se va a habilitar un cruce seguro. También tuvimos una reunión con la Secretaría de Movilidad, donde
Solicitamos información si tenían estudios en esta zona, nos comentan que sí tienen estudios de esta zona, lo tienen también percibido como un entorno dentro de las intersecciones que hace 2 años salieron de riesgo, y nos estarán apoyando tanto físicamente en la intervención. Esto va a ser generando también aforos vehiculares, y nos van durante el tiempo de la intervención van a habilitar una fase de todo rojo, donde en los 3 semáforos que hay, porque esta intersección no son 4, solo tienen un sentido, durante esta fase va a generarse un todo rojo que va a permitir que las personas que estén pasando por ahí lo puedan hacer de manera más segura, y esto es muy importante porque, en línea de lo que decía mi compañera de la ciencia ciudadana, nos va a permitir también entender y generar datos sobre a esta hora qué tan posible o no posible es generar qué acciones, ¿no? Como por ejemplo solicitar que se genere de manera permanente un todo rojo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un poco en ese sentido, muchas gracias a todas las personas que estuvieron involucradas y encuestando y desarrollando esta información, y pues eso, la invitación está abierta. Y por esta parte finalizaríamos, por lo que estaríamos, si quieren, pasando a preguntas en caso de que así sea.